Hola a todos. En este momento realizamos la presentación de la tarea número 2, módulo 1 de enfoques contemporáneos de investigación educativa, presentado por Luis Eduardo Castro Rivas, María Esperanza Ruiz Piñeros, para el tutor y magíster Nicolás García Doncel. Corporación Universitaria del Caribe SECAR, Bogotá 2019. En esta actividad vamos a elegir un artículo donde vamos a tomar como referencia el método descriptivo. Entonces se realizó una indagación acerca de un estudio descriptivo, el cual vamos a hacer una breve presentación. El título del estudio es un estudio descriptivo sobre el acoso y violencia escolar en la educación obligatoria. Por Vicente Félix Mateo, Manuel Soriano Ferrer y Carmen Godoy Mesas, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, España. Entonces a continuación vamos a hablar sobre cómo se emplean las estrategias y los pasos que se siguieron para la implementación. Bueno, entonces este estudio me parece muy interesante porque se realiza a través de una recolección de datos. Para esa recolección de datos ellos se utilizan un registro central de incidencias online, en línea. Entonces este registro central es un instrumento de recogida de información online sobre las incidencias que de forma significativa alteran la convivencia escolar en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. Entonces aquí tenemos eh, una imagen del registro, ¿sí? El cual recoge datos como el número de incidencias, la fecha, nombre del centro, colegios, y empieza también a tomar datos sobre el tipo de agresión. Entonces aquí tenemos agresión física. Entonces, opciones dice muy grave, palizas, amenazas o armas. Grave, patadas, puñetazos y grave, cocotazos, empujones. Muy contra la propiedad. Entonces cuando ya existe la presencia de actores que se dedican al robo o destrucción de cosas, daños reparables a cosas y leve, esconder cosas. Entonces tenemos el tipo de agresión verbal, oral o escrita, que también se maneja a veces mucho dentro de las aulas de clase. Entonces aquí tenemos muy grave, amenazas, extorsiones, grave, difamaciones, insultos, motes y grave, burlas, desafíos. Agresión sexual. Entonces muy grave, relación forzada, grave, tocamientos, acosos y leve, comentarios sexistas. Entonces acá tenemos por exclusión, aislar e ignorar a una persona, menospreciar y no dejar participar a una persona.
uso de las TICs, difusión de imágenes con vejaciones, palizas, difusión de mensajes con insultos o amenazas. Implicados en las incidencias, testimonios, reacción de testimonios, localización, temporalización y definición del procedimiento. Bueno, entonces a través de este documento ellos realizan toda la recogida de datos y luego entonces empiezan a realizar una serie de tablas donde van a ir especificando cada uno de los ítems tenidos en cuenta en este formulario. Entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces aquí tenemos el registro de incidencias por titularidad. Hay que dejar claro que este estudio, para realizar este estudio se tuvo en cuenta lo que es el colegio público y el colegio concertado. Entonces el colegio concertado, pues estaríamos hablando ya de un colegio semiprivado, ¿no? O privado ya. Y nos muestra un número de incidencias en el colegio público de 823, con un porcentaje del 76%, y en el concertado un índice de 260, ¿sí? Para un total o un porcentaje de 24. Entonces, como vemos aquí, tenemos un gran o alto índice de incidencias en los colegios públicos. Sí, esto debido a que a veces se tiene en cuenta el estrato del colegio y de la misma población que estudia en él, que siempre pues son personas de sectores populares donde hay eh, demasiadas complicaciones en la convivencia, en la familia, y hay una gran problemática social en los barrios donde estas personas habitan. Bien, continuemos entonces con el registro de incidencias según tipo de violencia ejercida. Entonces aquí hablamos de una frecuencia y porcentaje de los tipos de violencia detectados. Entonces hablamos de una violencia física con un porcentaje del 42%. Violencia de propiedad, pues que como hablábamos anteriormente en el formulario, que es cuando hay robos, ¿no? Violencia verbal, sexual, exclusión. Entonces aquí tenemos un alto índice en la violencia física y en la violencia verbal, que normalmente pues siempre que hay violencia física también tenemos lo que es la violencia verbal. Muy bien, entonces continuamos con los expedientes disciplinarios por etapa educativa. En este expediente encontramos un alto índice en el ESO, en el primer ciclo, que es la educación secundaria obligatoria. Entonces encontramos un alto índice de expedientes disciplinarios, ¿sí? Con un porcentaje del 60%. Entonces en este ciclo es donde se va a concentrar el trabajo, se va a concentrar la gran mayoría de incidentes y problemáticas por las cuales pues se llevó a cabo la realización del trabajo. Continuamos con la localización espacial de las agresiones. Entonces aquí pues se realiza una topografía de los actos violentos y vemos que se tienen como ítems los vestuarios, el autobús, gimnasio,
lavabos, comedor, en el barrio, alrededores, pasillo, patio, aula. Entonces vemos que los que muestran un índice importante aquí en esta tabla o gráfica serían en el patio y en el aula. En el patio pues nos señala que un 25% y en el aula del 30 al 35%. Entonces, esto se debe a que en los colegios donde hay rotación de profesores, es decir, que los profesores tenemos que ir a los salones de los estudiantes, siempre hay un alto índice de agresiones en ese lapso de tiempo en que un profesor sale y llega el otro. Entonces a veces un profesor se demora 5 minutos, digámoslo así. En esos 5 minutos suceden muchas cosas dentro de un aula de clase. Sí, a diferencia de los colegios donde los que rotan son los estudiantes. Entonces, pues ya este tipo de agresiones en el aula pues disminuirían porque siempre hay presencia de docentes en los salones. Entonces ya en este caso los índices o localización de agresión se concentrarían ya en otros espacios, podrían ser en los pasillos, aquí cambiarían, en los pasillos, en los baños o en otros lugares, más no en los salones porque ya hay presencia de docentes. Pero en este caso nos referimos a un aula donde la rotación la realizan los docentes. Entonces, por ese motivo, los estudiantes tienen más opciones de realizar sus actos de agresión dentro del aula de clase. Bien, entonces por eso vemos el alto índice de agresiones en el aula de clase. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Testigos de las agresiones. Entonces aquí en esta tabla nos hablan de los informantes de los actos violentos en el contexto escolar. Entonces tenemos que los compañeros número 789 con un 72%, 72.8%. Y los tutores 249 con un 23.0% y profesores con 429 y 39.6%. Personal no docente 164 y la familia 91%. Entonces miramos aquí que la familia es la que menos se da cuenta de los sucesos, de los casos de violencia escolar. ¿Sí? Los que más tienen conocimiento de los actos violentos son los mismos estudiantes. Y ellos son los que van y comentan al profesor que ellos ven, entonces le hacen saber de una vez la situación o a los profesores con los que ellos tienen más confianza. Entonces le hacen saber la situación que está pasando para que entonces se tomen medidas en el asunto. Continuamos entonces con los implicados en los actos violentos. Pues número de alumnos implicados. Entonces, implicado, en el caso de un implicado, tenemos 601 estudiantes. Dos implicados 335, tres implicados 42, cuatro implicados 27, cinco implicados 15, no sabe, no responde 63. Entonces aquí nos muestra un alto
porcentaje del 55.49% a un implicado. Es decir, que siempre las agresiones se realizan, o sea, de varias personas, digámoslo así, a otra, es decir, a una persona. En esta tabla vamos a verificar lo que son las víctimas y agresores por etapa educativa. Entonces nos muestra dos barras, una con un color azul oscuro y otra con color azul claro. Entonces la de azul oscuro es la víctima y la de azul claro el agresor, y nos muestra un porcentaje alto en el ciclo 1, ¿sí? Que es la que nos mostraban en la tabla anterior de la educación secundaria obligatoria, ¿sí? Que es allí donde se concentra la mayor parte de la problemática del estudio. Continuamos con el género del agresor. Entonces aquí en esta tabla también nos muestran los mismos colores, ¿no? Azul claro, que es masculino, y perdón, el azul oscuro, que es masculino, y el azul claro, que es el femenino. Obviamente vemos mayor índice de agresores a los hombres, ¿no? Y como punto de referencia, entonces tenemos aquí el ciclo 1, educación secundaria obligatoria, ciclo 1. Bien. Muy bien, entonces en conclusión, en este trabajo se analiza la violencia en la población escolar no universitaria de la Comunidad Valenciana a través de los datos recogidos a través de un registro online. En términos generales, el análisis de los datos señala que las agresiones son más frecuentes en el primer ciclo de enseñanza secundaria, donde consecuentemente se abren mayor número de expedientes disciplinarios. Se constata que la violencia más frecuente es la violencia física, seguida de la violencia verbal, seguido con menor incidencia la violencia contra la propiedad por exclusión y por último la violencia sexual. Respecto a la topografía, la mayoría de incidencias ocurren en el aula, seguidas del patio, pasillos y alrededores del centro. Los actos violentos no pasan desapercibidos. Compañeros, tutor y profesores advierten frecuentemente su existencia, siendo la familia quien reporta los hechos en menor medida. Suelen estar implicados uno o dos participantes. Los hombres son más propensos a ser agresores, pero no suelen existir diferencias de género en cuanto a las víctimas, a excepción del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, donde aparecen más víctimas hombres. Bueno, entonces de esta manera damos por finalizada la presentación. Muchas gracias.